Una de las cosas más curiosas de emigrar es definitivamente la intensidad de las vivencias. Pareciera que lleváramos una eternidad viviendo en Kitchener, Canadá, aunque apenas nos acercábamos a los 3 años. En ese tiempo, sin darnos cuenta, ya le habíamos agarrado cariño a dicha ciudad. Es que nos había dado tanto. Y ahora se acercaba el tiempo de dejarla. Pero vamos a revisar un poquito de esta historia. Llegamos a este lugar en pleno invierno. Lo primero que nos impresionó fue la nieve, con la que habíamos tenido muy poquita relación. En los primeros paseos vimos que había muy poca gente en las calles. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban todos? ¿Cómo íbamos a conocer a los kitcherianos si solo los veíamos pasar en auto? Esta ciudad sin automóvil se nos estaba mostrando como un lugar algo difícil de conocer. Cuando llegó Gniezno, ya estábamos ansiosos para salir a recorrer, y eso hicimos. Ya nos atrevimos a arrendar un auto para ir conociendo un poco más. Por supuesto, teníamos que armar la casa donde viviríamos. Había que dejar tiempo para comprar cosas e ir generando un lugar agradable donde vivir, pero ya queríamos conocer a los locales. El primer encuentro real con los habitantes de esta ciudad fue estudiando en Conestoga. Haciendo videos conocí varias culturas, sobre todo a gente de la India y Canadá. Si bien es cierto, me di cuenta que sabía mucho menos inglés de lo que creía, igual me pude relacionar con los compañeros. Aprendí cosas interesantes y me reí con ellos. Manso viaje, y es la raja. Y Mosmi en el colegio, ni hablar. Con una llegada en pánico, de a poco se fue haciendo amistades. Por supuesto latinos, con los que compartí el idioma y una cultura similar, pero también tuvo amigos canadienses, los que forzaron a acelerar el manejo del inglés. Pero no le bastó con aprender otro idioma, sino que se adentró en el lenguaje musical. Aprendió a tocar el violín y sobre todo el saxofón. Fuimos con Gniezno a sus presentaciones y quedamos impresionados. Y fue conociendo más y más amigos. Claramente fue mucho más adelante que nosotros, rompiendo las barreras que nos separaban con esta ciudad. Un tiempo después de llegados a estas tierras, logramos tener un auto. Eso, por supuesto, nos permitió conocer muchos más lugares. Y cuando llegó el primer verano, mucho más. Y así como nos había sorprendido el invierno, el verano nos dejó locos. Es que el clima era una locura. No tenía nada que ver con lo que conocíamos. Se largó la tormenta, casi me vuelo. Honestamente casi me vuelo, estoy llena de barro. Espérate, cuando lleguemos al bosque capaz que se haya caído algún tronco. Se rumorea que va a haber una tormenta que podría convertirse hasta en un tornado. Ya nos gustaba este verano alocado, donde cualquier cosa podía suceder. Eso que está ahí es un rayo que cayó a la tormenta anterior. ¿Ah? ¿Qué tal? Fue cosa que llegara el otoño para que se convirtiera en nuestra estación favorita. Primero con unas tímidas hojas que cambiaban de color. Pero luego todo se volvía hermoso. Además, como la ciudad estaba llena de áreas verdes, encontrabas unos paisajes increíbles por todos lados. Pero no solo en otoño, en general, conectamos con la belleza del lugar.
que es un lugar muy bonito, pero no era que necesitaras plata para disfrutar de sus bellezas. No, estaban en todos lados y nosotros teníamos los ojos lo suficientemente abiertos para apreciarla. En 3 años viviendo en Canadá conocimos un montón de gente, sobre todo chilenos. Es que la experiencia como migrantes es tan intensa, pasan tantas cosas en tan poco tiempo, que hicimos muchos amigos velozmente. Algunos llegaron a ser muy cercanos, los conocimos por un par de meses y ya los sentíamos como la familia. Con ellos conocimos juntos las fiestas locales. Aunque igual celebramos el 18 como corresponde, también vivimos días como el de Acción de Gracia. También nos disfrazamos para Halloween y fuimos a cuanto evento había en la ciudad, celebrando el Día de la Familia, el Día de Canadá o el de la Reina Victoria. Y disfrutamos junto a los canadienses una de sus entretenciones favoritas, los fuegos artificiales. Llegar acá en el aeropuerto, pero no sé si puedo porfiar y dormirme. No sé si voy a despertar, no voy a tener ninguna maleta. No sé. Además de explorar la ciudad de Kitchener y sus vecinas, Waterloo y Cambridge, recorrimos más ciudades, como la imponente ciudad de Toronto o la ciudad de Niágara, que es el hogar de las cataratas del Niágara. Pero también recorrimos muchos pequeños pueblos, todos con su particular encanto. A algunos lugares llegamos solo porque nos llamaba la atención el nombre, y donde fuésemos siempre estábamos buscando cosas curiosas, extrañas, que nos llamaran la atención. Es que ser un inmigrante igual es como ser un turista a tiempo completo, especialmente en los primeros años, supongo. Y lo que descubríamos claramente nos estaba gustando. Nuestra experiencia en Canadá estaba siendo alucinante, y cuando eso pasa, obvio, quieres compartirlo. Y fue así como recibimos visitas para compartir esta aventura. La mamá de Ñosda vino 2 veces y una de ellas también estuvo su hermano. También mi mamá y mi hermana. Y la prima de Ñosda con toda su familia. Nos visitaron también nuestros amigos de A Recorrer el Mundo, quienes hasta hicieron un video sobre su visita en su canal de YouTube. Es que es bonito cuando le muestras estos lugares a la gente que quieres, llevarlos a los lugares que más te gustaron o conocer junto a ellos otros nuevos. Y aunque el trabajo nos quitaba bastante tiempo y energía, sacábamos fuerzas de donde fuera para disfrutar de su compañía. En general, la experiencia inmigrante es difícil y agotadora, pero eso no quita que nos divirtiéramos un montón. Incluso a veces, con cosas muy sencillas. Hola, ¿cómo están? Y ahora con ustedes, Ñosda. Hola, tía, Es que de verdad es difícil, así que es necesario darlo todo para pasarlo bien. Llegó el verano. Las manos en él. Por más difíciles que se pusieran los tiempos, Ontario muchas veces nos facilitó el trabajo. Y ahora se vuelve más fácil verlo, cuando estas imágenes se comenzaban a alejar. Sin duda íbamos a echar de menos Kitchener, por cosas que ya les he contado, como otras que no esperábamos. Como la fauna local. Es que por todos lados teníamos encuentros sorprendentes, como cuando se nos atravesó este zorro en plena ciudad. Bueno, se estaba comiendo un ratón,
pero estaba lindo el animal. Por supuesto los ciervos, que caminaban por detrás de la casa. Como que cada encuentro era como entrar en un cuento. Y cuánto animal desconocidos, como la zarigüeya, el mapache o los coyotes, que cómo le preocupaban a Iván Torres. Pero en general conocimos animales amistosos y hermosos, que convivían con uno. Pero ahora se nos venía el momento de conocer nuevas tierras, con otras personas, nuevos amigos, nuevos lugares y claro, nuevos animales. Y bueno, como parte de esas cosas que a veces deben hacer los migrantes, me tocaba a mí partir a nuevas tierras. Estaba haciendo algo así como un equipo de avanzada, pero sin equipo. Tocaba de nuevo empezar a organizarse y deshacerse de las cosas. Cuando dejábamos Chile, nos costó un montón convertir toda una casa llena de historias en un grupo de maletas. Y ahora ya comenzábamos a darnos cuenta que se venía una extensa faena. Y a propósito de faenas, también estábamos dejando atrás nuestro trabajo. Por 1 año y medio estuvimos trabajando en una fábrica de productos de limpieza. Un trabajo bastante arduo, primero trabajando de día y luego de noche. Era bastante repetitivo y muchas veces agotador. Especialmente considerando que ya no tenemos 20 años, ni 30. Bueno, algunos ni siquiera 40. Pero en este lugar también conocimos gente a todo cachete, de países realmente diversos, como mexicanos, indios, filipinos o dominicanos. Un trabajo duro, pero con gente dispuesta a conversar y a reírse un rato. Ahí nos adentramos en Latinoamérica y en todo el mundo, como nunca antes. Ese mundo sin fronteras, idílico, imposible, estaba ahí, en una fábrica en Canadá. Último día en Ox. Aunque no fue fácil ese periodo, a ellos los recordaremos siempre. Se venía un gran cambio, y uno de los que más extrañaríamos sin duda sería Jaden. Se conocieron con Mosmi en el colegio y se convirtieron en pareja. Y rápidamente se convirtió en un miembro más de la familia. Es que íbamos a todos lados los 4. Y aunque el idioma nos complicaba la comunicación, de a poco nos entendimos más y Jaden, para no quedarse atrás, comenzó a aprender español. Empanada. Empanadas. Empanada. Yes. Oh, yeah. Y así se fue empapando de la cultura chilena y hasta una disertación sobre Chile hizo en el colegio. Mi comida favorita son los completos. Tengo 2 conejos y un perro. ¿Cómo no adorar a Jaden? Siempre gentil, dispuesto a hacernos reír. Pollito pío, pollito pío, pollito pío, pollito pío, pollito pío. ¡Stop! Y con una capacidad de asombro encantadora. No. Mati. A veces sufrimos en Kitchener, varias veces, pero también nos viene bien destacar las cosas hermosas que habíamos vivido ahí, que fueron tantas. Una ciudad que aprendimos a conocer y a querer. Ya visitábamos sus lugares icónicos como nuestros. Increíble, una cultura tan diferente a la nuestra, de alguna manera, ya era parte nuestra. Y ahora no teníamos ni idea de lo que se nos venía.
Solo algo estaba claro: el lugar al que llegaríamos estaba realmente lejos. Buenos días. Hemos tenido un aterrizaje exitoso. La ciudad se encuentra con nubosidad abundante y la temperatura ambiente es de 25 grados bajo cero. Bienvenidos a Lejoslandia.